La palabra de hoy es Sanbalat, Nehemías capítulo 2, versículo 19. Sanbalat significa tal vez el dios luna da vida, o castaño o fuerza para el ejército. Gobernador de Samaria, tal como lo revelan los papiros de Elefantina, contemporáneo y enemigo de Nehemías, quien lo llama Horonita sin mencionar su cargo oficial. No se sabe si Horonita significa que era oriundo de una de dos poblaciones llamadas Betorón, que se encontraban en el antiguo territorio de Efraín, o si era de la ciudad de Horonaim, en Moab, o si provenían de Aurán, en cuyo caso habría que haberlo llamado Auranita, su nombre pagano y su origen ya fuera de Moab o de la aramea Aurán, nos permiten sugerir que Nehemías lo llamaba Horonita en forma despectiva, en vez de darle el título de gobernador de Samaria. Sanbalat, junto con el amonita Tobías y Gesem el árabe, por medio del ridículo, la intimidación y las amenazas, trató de impedir que Nehemías reconstruyera los muros de Jerusalén. Lo acusó de rebelión contra el gobierno persa, lo invitó a la llanura de Ono para celebrar una conferencia con la idea de secuestrarlo y asesinarlo, e incluso hizo preparativos para lanzar un ataque armado contra Jerusalén. Pero Nehemías estuvo a la altura de las circunstancias y no cayó en ninguna de las trampas de Sanbalat. Tomó medidas eficaces para defender la ciudad en caso de un ataque que Sanbalat, por lo visto, no se atrevió a llevar a cabo. Más tarde, cuando Nehemías regresó a Judea para iniciar su segundo término como gobernador, descubrió que un nieto de Eliasib, el sumo sacerdote judío, se había casado con una hija de Sanbalat. Consciente de la amenaza potencial a la moral del pueblo implícita en este hecho, Nehemías expulsó a la pareja. Según el capítulo 13, versículo 28, el nombre Sanbalat aparece en una carta en el año 407 a.C. de los judíos de Elefantina en Egipto, dirigida a Bigvai, el gobernador persa de Judea. En esa carta los judíos pedían permiso a Bigvai para reconstruir su templo, que había sido destruido por enemigos egipcios, y afirmaban que también le había escrito a Adalías y a Selemías, los hijos de Sanbalat, gobernador de Samaria, con la amenaza velada de que recurrirían a la ayuda de los samaritanos en las ciudades de Jerusalén. No accedían a su solicitud. Esto demuestra que Sanbalat todavía estaba vivo y aparentemente en ejercicio de su cargo en el año 407 a.C., 37 años después de que Nehemías llegó por primera vez como gobernador de Palestina, pero parece que este era tan anciano que en ese entonces los dos hijos de él se desempeñaban como administradores. Josefo menciona a Sanbalat y se refiere a él como un cuteo, a quien Darío III del año 336 a.C., nombrado gobernador de Samaria, pero que se había puesto de parte de Alejandro después de la victoria de este sobre Darío. Josefo afirma más adelante que Nicaso, la hija de Sanbalat, se casó con Manasés, hermano de Jadúa, el sumo sacerdote judío, y que consiguientemente Manasés fue expulsado de Jerusalén, pero ordenado sacerdote de un templo construido por su suegro en el monte Gerizim con el permiso de Alejandro Magno. Si Josefo, por confundir sus informaciones, se refería al Sanbalat del tiempo de Nehemías, entonces estos hechos habrían ocurrido en el siglo V a.C., pero si se trata de otro Sanbalat de la época de Alejandro Magno, entonces sería en el siglo VI a.C. Al examinar la relación que existe entre la historia de Josefo y la narración bíblica, los eruditos han pasado adelantando tres opiniones. Primero, que Josefo estaba equivocado. Número dos, que la historia de Josefo era correcta desde el punto de vista histórico y que por lo tanto habría que corregir el libro de Nehemías. Y número tres, que hubo dos Sanbalat. El primero, el Horonita, contemporáneo de Nehemías. El segundo, el cuteo, quien habría vivido 100 años más tarde, en la época del sumo sacerdote Jadúa y de Alejandro Magno. Los papiros de Elefantina han afirmado la corrección del registro bíblico con respecto a la existencia de Sanbalat en los tiempos de Nehemías. Por esta razón, la opinión casi
2 casi no tiene valor. Actualmente la opinión 3 ha recibido últimamente una confirmación parcial gracias a ciertos papiros descubiertos en el año 1962 en una cueva de Wadi Daliyeh, a unos 16 kilómetros al noreste de Jericó. Gracias a estos documentos del siglo IV, nos hemos encontrado que Dalías, hijo de Sanbalat, quien de acuerdo con los papiros de Elefantina habría sucedido a su padre como gobernador de Samaria, tuvo como sucesor a otro Sanbalat II, quizás hijo suyo, que a su vez como sucesor a su hijo Ananías. Puesto que ahora tenemos conocimiento de 2 Sanbalat que aparecen en los registros de la época, podemos llegar a la conclusión de que es correcta la historia de Josefo acerca de un Sanbalat III en tiempos de Darío III. Evidentemente el nombre Sanbalat se repetía en los nietos de acuerdo con una costumbre que prevalecía en el cercano oriente y que se conoce con el nombre de paponimia. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita